Hola, soy Fernando Berlín, el director de La Cafetera. ¿Por qué tu apoyo es importante para que sobreviva este programa? Porque este lugar no es solamente un podcast. Este lugar es un sitio al que puedes volver cada día y donde verás que no estás sola. Porque defendemos en la radio o en la televisión los mismos valores que tú sobre pobreza, mujeres, ecología, migración, sanidad. Y gracias a ti, a tu contribución, a tu apoyo, estos temas se cuelan en la información. Y sobre todo porque sin tu ayuda, sin tu aportación, este programa no puede sobrevivir. Así que hazte suscriptor y únete a la familia de los mecenas de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. Gracias. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Me interesa que el aborto se despenalice. Considero que es muy importante que las mujeres tengamos el derecho de decidir y que la única causal importante es que sea nuestra decisión. Este día justo es un recordatorio de la importancia de movilizar nuestra agenda por el derecho a decidir, por el aborto legal y seguro y gratuito, pero también para seguir posicionando la importancia de la despenalización del aborto, tanto de manera legal como de manera social. Yo vivo en el Líbano completamente feliz y me tocó salir huyendo con mis hijos, dejando a mi esposo con mucho dolor allá, y esperemos que ojalá y Colombia siga haciendo más vuelos para poder salvar a más personas que siguen allá bajo mucha tensión, bajo mucho bombardeo. Es una situación muy difícil, demasiada. Hubieron golpes a nuestros alrededores. Fuimos al aeropuerto de Beirut con mucho miedo. Había muchos golpes y bombardeos a nuestro alrededor, pero yo me tuve que sacrificar por mis 3 hijos. Si hay algún responsable de que no se hubiera contestado, no es, como algún diputado español ha dicho, el rey de España. Porque como ustedes saben, el rey de España es políticamente irresponsable. Políticamente irresponsable es la política exterior, y eso es parte de la política exterior. Como cualquier otra política, no la hace el rey en nuestro sistema constitucional. La hace el gobierno. Yo era parte del gobierno y por lo tanto parte responsable de la respuesta o no respuesta que se dio a esa carta, con la mejor intención de evitar polémicas inútiles y una escalada en la confrontación dialéctica con un país hermano como es México, con quien nos unen tantos y tantos lazos, hasta familiares, culturales, de todo tipo. Y ese es el mensaje que he pasado a mis interlocutores mexicanos, y he encontrado una absoluta disposición a superar este problema, reforzar nuestros lazos y trabajar juntos. Efectivamente, llevamos muchos meses, yo diría que casi años, intentando impulsar el proyecto que el Gobierno llevaba en su acuerdo de coalición, como era la derogación de los aspectos más lesivos que contenía la ley Mordaza, que se promulgó por parte del Partido Popular. Ese texto, que en la anterior legislatura se encontró en tramitación muy avanzada, decayó con motivo de la finalización y la convocatoria de elecciones, pero no hemos dejado de hablar. Me parece sumamente importante el trabajo, nos parece sumamente importante el trabajo que ha hecho Bildu de conseguir llevar al acuerdo a algunas fuerzas que todavía tenían dudas, ¿no?, para priorizar lo fundamental. Lo fundamental es la recuperación de derechos y libertades públicas. Y la verdad, agradecemos el esfuerzo de todas las fuerzas políticas que han contribuido a cerrar estos 4 temas polémicos que había y que ya hoy nos permiten ir a una tramitación que desde luego nosotras y nosotros vamos a plantear que sea una tramitación express, lo más rápida posible. La propuesta que se lanza esta mañana de compatibilizar la situación de incapacidad temporal con el trabajo en determinadas circunstancias es una propuesta singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados, y que puede transmitir cierta inseguridad a las personas que están en esa situación.
Esto de las bajas laborales flexibles que está proponiendo el gobierno es una auténtica barbaridad. Que puedas tener que ir enferma al trabajo, que ya ni siquiera una baja médica te vaya a garantizar tus derechos laborales, me parece un insulto a nuestras madres, a nuestras abuelas y abuelos que pusieron el cuerpo para que hoy disfrutemos de los derechos laborales que tenemos reconocidos en la ley. Es como si nos dijesen que vamos a tener vacaciones flexibles y que encima, oye, no es una mala noticia porque así quien no pueda pagarse una semana en la playa por lo menos tiene algo que hacer. Lo siento, pero la patronal tiene fuerza y poder suficiente para defender sus intereses solos y el gobierno tiene que estar para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Y debería presentar su dimisión el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su gestión de la pandemia y por las irregularidades que se produjeron. El ministro Ángel Víctor Torres, porque fue quien más contrató con la trama siendo presidente del gobierno de Canarias. La dimisión de Francina Armengol, porque mintió, toda una presidenta del Congreso mintió en la comisión de investigación. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera una mañana más. Viernes, ya dejando atrás esta semana, una semana en la que, bueno, las relaciones con México ha seguido teniendo bastante protagonismo, tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional. Ese incidente después de que no fuera invitado Felipe VI. Y como además se acerca el 12 de octubre, que en España se sigue celebrando, ahora ya no se llama el Día de la Raza, ahora el Día de la Hispanidad, el Día de... bueno, con la fórmula que queráis, pero da la impresión de que el debate tampoco va a terminar de marcharse, porque además ya sabéis que en México tuvo lugar finalmente la investidura de Claudia Sheinbaum, así que hemos tenido algo de coleo en torno a todo este capítulo. Pero bueno, el caso es que una semana en la que hemos visto también debate en torno a la inmigración, debate en torno al turismo y ahora culmina esta semana con algunas buenas noticias. Finalmente, EH Bildu acordó con Pedro Sánchez poner fin a la ley Mordaza y prohibir las pelotas de goma. Es el titular que esta mañana elige el Diario Vasco para su portada, porque se han pactado que se limiten las sanciones por desobediencia, que se terminen las devoluciones en caliente, habrá un periodo de acomodación, de aclimatación para ir haciéndolo paulatinamente, pero hoy es el tema con el que abren todas las portadas. Así que ya veis, tenemos nuevo lío, porque desde el Partido Popular hablan de la cesión a los bilduetarras, desde los partidos en el arco de la izquierda dicen que no es suficiente, que esta retirada paulatina de las pelotas de goma no será tal, que es demasiado ponderada en el tiempo, que no va a cambiar sustancialmente la cosa, pero algo de debate abierto, ahora lo veréis. Pero mientras tanto también tenemos otra cosa que ha impactado de lleno en estas últimas horas. Luego escucharemos alguna reacción en torno a una modificación que ha propuesto el gobierno. Quiere reformar las bajas laborales. Dicen que es para frenar el elevado absentismo, pero en según qué escenarios permitiría poder trabajar aun estando de bajas. El gobierno propone una baja laboral flexible, con trabajo parcial. A los sindicatos no les ha gustado nada, a los partidos en el arco parlamentario de la izquierda no les ha gustado nada el peligro que eso supone para el abuso, pero siempre que haya voluntariedad, dicen, y que además médicamente no esté desaconsejado. Hay como unas características concretas, pero esta baja laboral flexible con trabajo parcial ha encendido también el debate en las últimas horas. Bueno, vamos a resumirlo si os parece, porque mientras tanto también aumenta la tensión entre Israel e Irán, sube el precio del petróleo, el presidente Biden se abre a la posibilidad de un bombardeo israelí a las reservas petroleras iraníes, provoca un terremoto en el mercado del crudo. Esta mañana el periódico La Vanguardia lo cuenta así en su portada, y la expectación, la preocupación es máxima, aunque ya nos hemos acostumbrado. El otro día me encontré en una tertulia a un compañero que habla sobre estos temas de inteligencia, de
Fuerzas Armadas, de todo esto, y me decía a Yago Rodríguez, no sé si lo habéis visto alguna vez en las televisiones, es un analista que está muy especializado en geopolítica, y me decía, nada, vengo a hablar del nuevo abismo, la nueva línea roja, el fin del mundo 3. Pues eso, así estamos un poco. Así que nada, bueno, vamos a hablar, que por cierto, le he dicho a Yago Rodríguez que se venga a la cafetera, se vendrá la semana que viene. La semana que viene tenemos una semana muy interesante. Conversará con nosotros Joaquín Bosch, el juez, estará aquí en el estudio. Y también vendrá al estudio al día siguiente, porque Joaquín Bosch se acercará el miércoles y el jueves vendrá al estudio Yago Rodríguez. Hablaremos de la situación global, pero hablaremos también un poquito de todo esto. Así que, nada. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha sido la semana? ¿Qué tal la estáis afrontando? Ya se acerca el fin de semana. Ahora confío mucho en vosotros, que la buena vida que yo no me puedo pegar, confío mucho en que os la vayáis a pegar vosotros. Tengo yo muchas esperanzas depositadas en la resistencia de la cafetera. Ayer, por cierto, estuve buscando algunos hilos publicados en Twitter, algunas preguntas que os hemos ido lanzando a través de las cuentas de Twitter, que hay de todo tipo de cosas, desde a qué profesiones os dedicáis, a incluso a qué horas escucháis la cafetera, o en qué lugares, o haciendo qué, o cuáles son las razones por las que os hicisteis mecenas. Tenía algunos de esos hilos guardados y la verdad es que viendo las respuestas es súper emocionante, así que de corazón muchísimas gracias a todos. Bueno, tenemos un menú para hoy que es muy interesante. Sabéis que el programa del viernes es un programa especial. A esta hora, yo estoy ahora mismo, cuando estoy grabando este programa, apenas está amaneciendo. Puede que lo estéis escuchando prácticamente a la vez o un rato después, o puede que lo estéis escuchando en diferido a otra hora, pero yo a esta hora, mientras escucháis esto, si lo escucháis a la hora habitual, estaré sentado en una tertulia, así que ya me podéis desear paz, sosiego y buena tensión. Pero por eso el programa del viernes también se convierte en un programa especial donde acogemos primero el resumen de prensa internacional, que nos ayuda a comprender la imagen que se proyecta de España en el exterior, y que además se compone un pequeño resumen de la semana, de las noticias que han tenido más impacto, de las noticias que han tenido más espacio. Como os decía, se ha hablado mucho de la polémica con México, se ha hablado también de injerencias diplomáticas de Pedro Sánchez, que dicen se vuelven contra España, también de la voz diferente de nuestro país en torno a la inmigración, respecto a la voz unívoca de la Unión Europea, también la sequía, que está impulsando el boom del pistacho en nuestro país. Y bueno, luego le preguntaremos a Pilar de la Peña por esto. Pero los viernes se componen también, es una suerte de espacio donde te recomendamos un libro, una serie, un videojuego, para que abordes el fin de semana de la manera más entretenida. Del libro, vamos a conversar con el autor Manuel Vilas. Ha publicado el mejor libro del mundo. El autor Manuel Vilas. Vamos a hablar con el escritor, porque es una suerte de recordatorio de que el tiempo pasa demasiado deprisa. Cumpliendo ya sus 60 años, Manuel Vilas echa la mirada atrás y en esta suerte de autobiografía explica el tiempo dedicado a la literatura, a la escritura, que le ha mantenido tantos años atrapado o secuestrado o cautivado, pero que, bueno, ahora mirando, echando la vista atrás, dice, ya, pero ¿y la vida? Y el vivir, que se te va escurriendo entre los dedos de las manos como lágrimas entre la lluvia. Así que le vamos a preguntar, vamos a conversar con Manuel Vilas. Es algo muy generacional y sabéis que además aquí en este programa esto nos tiene un poquito preocupados. El paso del tiempo, la velocidad, cuando uno mira atrás. Cuando tienes 20 años crees que siempre va a ser así o que va a tardar mucho y de pronto un día tienes 50 y dices, ¿en qué momento ha ocurrido todo esto? ¿En qué momento ha pasado? ¿Ha desaparecido todo el paso del tiempo y todos los recuerdos? Así que va a ser una conversación súper interesante con Manuel Vilas. También hablaremos de Bellas Artes, la serie en Movistar, en plata o plomo. Y como conversamos además con Ana Pastor, ayer se estrenó en La Sexta un proyecto en el que está involucrada, que es súper interesante, no sé si lo visteis, pero cada semana van a desmontar las teorías de la conspiración. Que si nos riegan con chemtrails desde el cielo,
que si hay un plan para sustituir a la raza blanca por otras razas, que si las vacunas, que si el advenimiento de JFK, todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver a través de las redes sociales, hay un programa de televisión que los va a desmontar. No lo van a decir, pero es una especie de antítesis al programa de Iker Jiménez. Mientras en una cadena habrá alguien diciendo, fijaos lo que está ocurriendo, en la otra estarán diciendo, esto no es verdad, por esto. Así que vamos a preguntarle a Ana, ya que tenemos la oportunidad de conversar con ella y que participa de ese proyecto, le vamos a preguntar sobre esto. Y luego vamos a hablar en la sección de videojuegos. Para esta temporada os pido que la escuchéis con atención, primero porque es una sección confeccionada por los propios oyentes, y esto tiene su rollo, la verdad. Es el espacio más directamente decidido por la audiencia de todos. Y cada semana nos proponen un videojuego, cada semana nos guían a través de alguna forma de entretenimiento digital o nos cuentan algo relacionado con los videojuegos. Vamos a hablar con Patricia, con Zares. Muchos la conocéis del chat y que participa activamente en el programa, en Discord. Y vamos a hablar de un videojuego. Mazmorras de Hinterberg. Dungeons of Hinterberg. Y bueno, charlaremos con ella. Pero además estamos intentando también en la temporada a hablar de los videojuegos desde otra aproximación, no solamente de si las mecánicas son difíciles o fáciles, si los gráficos son bonitos o no, que también lo comentaremos, pero se trata de contar la historia, la sinopsis, el relato, el cuentecito que te pretende trasladar el videojuego, de trasladarlo aquí para que, a quien no le gusten los videojuegos, que por lo menos tenga un ratito agradable con una historia encima de la mesa. Así que vamos a hablar de lo que le sucede a la protagonista cuando vuelve a su pueblo de la infancia, un pueblo en decadencia por la desaparición de la nieve, un pueblo de esquí, un pueblo relativamente poco turístico, pero vuelve cuando de pronto son descubiertas 7 mazmorras y se produce una avalancha de turistas para descubrir misterios en esas mazmorras, una serie de presupuestos mágicos que surgen ahí, y todo eso envuelve la historia de esta Mazmorras de Hinterberg, que tiene unos gráficos, la verdad es que es alucinante, es muy chulo porque es una especie de cómic que manejas con tu mando, así que muy guay. Bueno, pues ese es el menú que tenemos preparado para esta mañana, pero si os parece vamos a ver cuáles son las noticias, cuál es el relato de actualidad y vamos abordándolo en el programa. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues os decía, más allá de Israel e Irán, que ocupa la atención, que ocupa las portadas esta mañana en los diversos periódicos, hemos visto a Biden en unas declaraciones de estas que le toman al presidente del gobierno de los Estados Unidos a pie del avión. Se escucha con bastante dificultad, pero le preguntan si respaldaría a Estados Unidos un bombardeo de posiciones relacionadas con la defensa nuclear en Irán. Dijo que no respaldaría eso si lo hiciera Irán. The answer is no. I think there's things la respuesta es definitivamente no, aunque lo que sí que dejó entrever Joe Biden es que toda la estrategia está siendo decidida, comunicada, conversada con Estados Unidos. Es muy interesante porque a nadie se le escapa la influencia de Estados Unidos en este conflicto, en toda la región y en todos los conflictos del planeta, y se le pide opinión y permiso para realizar ciertas cosas. Y Estados Unidos, en su papel de fiscalizador global, dice si le parecen bien o mal las cosas. Pero lo que sí que demuestra esto, y algunos analistas coincidían en la prensa internacional sobre eso, es que la interlocución entre Netanyahu y Biden sigue existiendo y es la única que existe. El aislamiento de Netanyahu, sin embargo, goza de una cierta, digamos, de una cierta comunicación con Joe Biden. Esto es bastante interesante. De la misma manera que los analistas creen
que con la operación de Irán, a pesar de que tanto desde Estados Unidos como desde Israel han tratado de decir que estos misiles apenas han provocado daños, los misiles enviados desde Irán, lo que han demostrado es que la supuesta cúpula inviolable de Israel no lo era tanto. Ese supuesto blindaje que le protegía no lo es tanto, porque unos cuantos misiles cayeron en bases militares, y algunas de las imágenes que hemos visto a través de las redes sociales son bastante claras. Llegan a tocar el suelo y explotan. No es que se hayan quedado por el camino, ¿no? Así que, bueno, dos cuestiones que están encima de la mesa en unas horas en las que sigue siendo el foco principal de preocupación de la geopolítica global, pero no es el único asunto que ha ocurrido. En Latinoamérica ha habido movilizaciones por toda Latinoamérica exigiendo, demandando la despenalización del aborto, coincidiendo con la celebración coordinada de un montón de países en la defensa de los derechos de las mujeres. De nuevo, la reivindicación sobre el aborto en esta, como hay una corriente reaccionaria que siempre coloca el foco y pone énfasis en que hay nuevos movimientos contrarios al aborto, pues la realidad es que vemos una cosa muy diferente en Latinoamérica. Me interesa que el aborto se despenalice. Considero que es muy importante que las mujeres tengamos el derecho de decidir y que la única causal importante es que sea nuestra decisión. Este día justo es un recordatorio de la importancia de movilizar nuestra agenda por el derecho a decidir, por el aborto legal y seguro y gratuito, pero también para seguir posicionando la importancia de la despenalización del aborto, tanto de manera legal como de manera social. Así que manifestaciones, movilizaciones por toda Latinoamérica. También de Latinoamérica nos llegan imágenes. Ayer sabéis que hubo una importante operación internacional para evacuar a ciudadanos extranjeros de Líbano, ciudadanos que tenían otras nacionalidades o doble nacionalidad. Allí hemos visto a gente, aquí ha ocurrido en España, hemos visto a algunas personas llegando a este país, a nuestro país, dejando atrás a sus seres queridos, a sus familiares, a gente muy cercana y, bueno, dejando atrás también los bombardeos, el miedo, la preocupación. Pero los evacuados llegaron a España también. Decían, sabemos que Israel no distingue con los civiles, fueron algunas de sus primeras palabras. E igualmente también hemos visto a estos evacuados con otras nacionalidades llegando a sus propios países. Por ejemplo, en Colombia, una mujer evacuada de Líbano con sus hijos de la mano, habiendo tenido que dejar atrás a su marido, a sus familiares, a sus amigos. Yo vivo en el Líbano completamente feliz y me tocó salir huyendo con mis hijos, dejando a mi esposo con mucho dolor allá, y esperemos que ojalá y Colombia siga haciendo más vuelos para poder salvar a más personas que siguen allá bajo mucha tensión, bajo mucho bombardeo. Es una situación muy difícil, demasiada. Hubieron golpes a nuestros alrededores. Fuimos al aeropuerto de Beirut con mucho miedo. Había muchos golpes y bombardeos a nuestro alrededor, pero yo me tuve que sacrificar por mis 3 hijos. La verdad es que es terrible, es inimaginable tener que abandonar tu casa, tu país, a tu gente, con los niños de la mano, dejando atrás a tu pareja, la gente a la que quieres. Es inimaginable. Qué miserables aquellos que defienden la guerra, que defienden la violencia, que defienden como respuesta las armas por el dolor tan extraordinario que provocan en tantas y tantas personas, tantas situaciones individuales dramáticas, que uno no puede imaginarse en esa misma situación. En fin. Bueno, también hemos escuchado, sigue coleando el conflicto con México, decía, ayer escuchamos una cosa muy interesante que os la he traído porque, digo, en estos procesos de buceo que hacemos encontrando declaraciones políticas y rebuscando entre las comparecencias, las ruedas de prensa, cuando colocan un micrófono. Ayer vimos a Borrell. Resulta, dice que para que no hubiera polémicas inútiles, decidió, siendo el ministro de Asuntos Exteriores de España, que no se contestase a la carta de Andrés Manuel López Obrador que había enviado al rey, que no fue el rey quien tomó esa decisión. Ayer, alegando esto, Borrell lo manifestaba de esta manera. Si hay algún responsable de que no se hubiera contestado, no es, como algún diputado español ha dicho, el rey de España. Porque, como ustedes saben, el rey de España es políticamente irresponsable.
políticamente responsable es la política exterior, y eso es parte de la política exterior, como cualquier otra política, no la hace el rey en nuestro sistema constitucional. La hace el gobierno, yo era parte del gobierno y por lo tanto parte responsable de la respuesta o no respuesta que se dio a esa carta. Así que, bueno, intentando zanjar la polémica, dice que ahora lo que queda es restañar las heridas y tratar en lo posible de mejorar las relaciones con México. Pero bueno, sobre el rey de España hay una polémica monumental. De hecho, es uno de los temas que me han colocado a mí en el guión, ahora que veo en la tele, una de las propuestas de temas. Sabéis que se están filtrando a la prensa conversaciones telefónicas privadas entre Bárbara Rey, que entonces era amante de Juan Carlos I, y el rey. En estas conversaciones abordan algunos capítulos, como hablando sobre la gente de la Casa Real, sobre la política española, sobre un montón de materias, además de un montón de pequeñas cosas absolutamente irrelevantes, como bueno, irrelevantes, pero que revelan también, sobre todo, las prácticas y los modos de hacer del rey Juan Carlos, pidiendo ayuda a sus amigos en Televisión Española para que contratasen a Bárbara Rey. Todo esto, como tiene mucho de pátina de rosa, corazón, tal, no es que me interese absolutamente nada, salvo que se hubiera destinado dinero público, porque aquí la gran duda es si a esto que ha sido calificado como un chantaje, porque Bárbara Rey, según están publicando, tenía todas estas grabaciones y tenía fotografías y cuestiones comprometedoras y se le llegó a pagar dinero hasta 600 millones de pesetas, claro, se especula si salió de los fondos reservados, en cuyo caso es dinero público, o si salió de empresarios amigos que pagaron estas cantidades para que el rey y su reputación no se vieran comprometidas públicamente. Si salió del dinero público, ahí sí que podemos centrar el debate. Si la cuestión se resuelve y habla de las mierdas particulares, privadas del personal, pues de cintura para abajo, queridos amigos, para este programa no es noticia. Así que, pero bueno, el lío estaba montadísimo y como de cintura para abajo se decide también la sucesión en la Casa Real, pues siempre es un tema que es más complejo de lo que parece. Pero el gran lío político esta mañana está en el acuerdo con Bildu para superar la ley Mordaza, eliminar los aspectos más lesivos. Lo defendían desde el gobierno. Efectivamente, llevamos muchos meses, yo diría que casi años, intentando impulsar el proyecto que el gobierno llevaba en su acuerdo de coalición, como era la derogación de los aspectos más lesivos que contenía la ley Mordaza que se promulgó por parte del Partido Popular. Ese texto, que en la anterior legislatura se encontró en tramitación muy avanzada, decayó con motivo de la finalización y la convocatoria de elecciones, pero no hemos dejado de hablar con los grupos políticos para intentar ya terminar de sortear. Bueno, no ha gustado mucho a la prensa conservadora que se llegue a acuerdos con Bildu. Llevan toda la legislatura llegando a acuerdos con Bildu, así que tampoco es que nos sorprenda mucho. Pero según el periódico El País, la retirada paulatina de las pelotas de goma ha desbloqueado esta ley Mordaza. El PSOE ha cedido para cohesionar a sus socios con la reforma de la norma. Bueno, realmente no era... en fin. Según el periódico ABC, Otegi amordaza a Sánchez e indigna a los policías con la reforma de la ley de seguridad. Bildu exhibe su influencia en el gobierno, al que obliga a saltarse más líneas rojas, prohibición de pelotas antidisturbio y de las devoluciones en caliente, además de minimizar las sanciones por desobediencia y la falta de respeto a la autoridad, dice el periódico ABC en su portada. Un asunto que también lleva a la vanguardia, la reforma de la ley Mordaza toma impulso tras el pacto con Bildu. Otra polémica que tenemos ahí servida. Bueno, el que crea que se podía seguir manteniendo la utilización de pelotas de goma, que se eliminará paulatinamente, entre otras cosas porque ya las tienen compradas, pero se eliminará paulatinamente y con lo que ha provocado, con los gravísimas lesiones que ha provocado y a las que hemos asistido, y cuestiones como las devoluciones en caliente, que están prohibidas expresamente en la legislación internacional, así que tampoco eran unas demandas precisamente muy fuera del marco. Pero bueno, la otra polémica, la ministra de Seguridad Social, que ha planteado que se pueda trabajar estando de baja. Esto ha sentado muy mal, tanto en los sindicatos como en los partidos aliados en el arco parlamentario,
como Podemos. Esto de las bajas laborales flexibles que está proponiendo el gobierno es una auténtica barbaridad. Que puedas tener que ir enferma al trabajo, que ya ni siquiera una baja médica te vaya a garantizar tus derechos laborales, me parece un insulto a nuestras madres, a nuestras abuelas y abuelos que pusieron el cuerpo para que hoy disfrutemos de los derechos laborales que tenemos reconocidos en la ley. Es como si nos dijesen que vamos a tener vacaciones flexibles y que encima, oye, no es una mala noticia porque así quien no pueda pagarse una semana en la playa, por lo menos tiene algo que hacer. Lo siento, pero la patronal tiene fuerza y poder suficiente para defender sus intereses solos y el gobierno tiene que estar para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Así que el lío lo tenemos servido porque desde luego la ocurrencia es alucinante. Pero bueno, esta es la fotografía esta mañana de la actualidad en resumen, pero vamos a ver qué otras noticias hay y también qué influencia han tenido en el exterior y qué repercusión tienen en la prensa internacional. Escuchas La Cafetera. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que abrimos esta página para hablar de la prensa internacional, de aquellas informaciones que han tenido repercusión en el exterior y que por tanto también han proyectado la imagen de España en el extranjero, y lo hacemos cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, esto constituye también un pequeño resumen sobre las informaciones que más peso han tenido en nuestro país, porque son las que terminan en las páginas de los periódicos, pero es verdad que la polémica con México en la investidura de Claudia Sheinbaum, aunque no ha tenido mucho eco, sí parece que se han destacado estas disputas domésticas sobre el pasado colonial que hay en España, ¿no? Sí, la verdad es que tuvo mucho eco el anuncio de España de que iba a boicotear o iba a renunciar a enviar a ningún representante para la investidura y un poco todos los inicios de la crisis. Lo que quizá, pues ha llamado menos la atención era el hecho en sí. En las crónicas de la investidura, pues la ausencia de España no se recalcó especialmente. Pero Voice of America, que es una emisora estadounidense, sí que lo ha destacado o lo ha utilizado, digamos, para explicar un poquito cómo el pasado y, digamos, los relatos diferentes sobre lo que sucedió en la conquista, han resurgido y tienen presencia tanto en la política nacional mexicana como en la política española, ¿no? En este sentido, pues iba un poquito más allá, detallaba un poquito la disputa diplomática por la no invitación del rey, recordaba la carta de López Obrador y, hablaba un poquito de las historias, de las heridas históricas que seguían vigentes entre España o México, aunque hablaba un poquito también de cómo realmente esta petición de disculpas, pues había algunos analistas que señalaban que también había cierto oportunismo por parte tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum al intentar reivindicar o exigir esta disculpa, y reivindicando una especie de visión idílica de lo que era la realidad de México antes de la conquista, y que se enfrentaba un poquito a otros historiadores, incluso mexicanos, que es lo que citaba el artículo, que cuestionaban esto, pero explicaba que es un sentimiento que también está presente en buena parte de la sociedad mexicana y que en este sentido, pues ambos, el ya expresidente y la nueva presidenta, pues habían elegido retomar un poco esto. Y también ponía de relieve que digamos esta forma diferente de mirar al pasado colonial también ha provocado divisiones o evidenciaba divisiones en España e incluso dentro del gobierno de coalición, ¿no? En este sentido ponía de relieve que mientras el PSOE pues se había se había negado a hacer esta especie de ejercicio de revisión o ejercicio de petición de disculpas por los abusos que se pudieran haber cometido, y había incluso decidido boicotear o no enviar a ningún representante a
a la investidura, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, Sumar, la coalición, el otro partido de la coalición, pues en este sentido tenía una visión y una posición mucho más pues favorable a examinar el contexto en el que se habían dado la conquista, y un poquito más favorable a esto. Recordaba también, por ejemplo, el anuncio que hizo Ernest Urtasun de que se iba a hacer una especie de proceso de descolonización en los museos, y sí citaba un poquito las posiciones en España que sí estaban a favor de al menos hacer una revisión del pasado, y estaban incluso abiertas a algún tipo de perdón o de disculpa por parte de España. Oye, hemos visto en Bloomberg, aseguraban que las injerencias diplomáticas de Sánchez se han vuelto contra España. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, es uno de los medios que sí ha puesto de relieve, mencionaba, y era uno de los asuntos que destacaba, estas tensiones con México y esta decisión del gobierno de no enviar a ningún representante a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que explicaba, ha llamado la atención porque además Claudia Sheinbaum es una líder de izquierda que explicaba Bloomberg, el artículo de Bloomberg, pues bueno, estaba ideológicamente afín al presidente, a Pedro Sánchez, pero el artículo, bueno, señalaba esto, utilizaba una expresión que podríamos traducir como por injerencias diplomáticas, porque hablaba de cómo en los últimos meses el presidente español pues hablaba de múltiples traspiés diplomáticos o varias crisis, ¿no? Recordaba la que se abrió con Argentina a raíz de las declaraciones de Javier Milei hace 4 meses y seguía mantenida. Hablaba también de que, bueno, el gobierno español había tenido, decía, una caótica intervención en la política venezolana, ¿no? Pues un poquito, y repasaba todo lo sucedido desde que se aceptó dar asilo a Edmundo González y, en fin, las distintas polémicas que le habían seguido, y también mencionaba este incidente con México. Y más o menos lo que sostenía Bloomberg es que, bueno, pues esto evidenciaba que Pedro Sánchez estaba teniendo ciertas dificultades para afirmarse o para realmente ejercer como un líder diplomático importante. También mencionaba que había tenido algunos pasos fallidos o otro tipo de injerencias, por ejemplo, en un reciente viaje que hizo a China, donde, bueno, pidió revisar una posición que se había acordado en la Unión Europea y que tenía que ver con unas tarifas que se van a imponer a los vehículos chinos, y bueno, recordaba que todo esto pues estaba volviendo un poquito contra España, que en concreto en el caso de América Latina recordaba que España era uno de los mayores inversores y que había numerosas empresas que tenían intereses importantes en la región, y repasaba un poquito, se hacía un poquito eco de las críticas que desde la derecha se le hacen a Pedro Sánchez en este campo. A darse. Eso sí, ningún problema ni para el PP ni para Vox. Acuérdense la que montaron algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular cuando dijimos que íbamos a eliminar las Golden Visa, ¿no? Bueno, ningún problema para aquellos que migran con dinero. Los que tienen el bolsillo lleno, esos no tienen ningún problema. Para esos, puente de plata, Golden Visa, en la mejor tradición de la derecha y la ultraderecha que mide la patria por el tamaño de la cartera. Y es que ustedes añaden siempre un matiz al odio al extranjero, ¿no? Es que ustedes odian, pues, al extranjero humilde. Y si además de humilde es de una determinada raza o religión, odio al cuadrado. Bueno, también en la prensa internacional se ha puesto en valor que España, Pedro Sánchez, tiene una voz diferente en la Unión Europea sobre la inmigración, y que busca contrarrestar este relato que hay en torno a la inmigración relacionado con la seguridad, Pilar. Sí, fíjate que en la misma semana, casi coincidiendo con este artículo de Bloomberg que te acababa de comentar, Le Monde ha publicado otro en la que pone de relieve lo contrario, ¿no? Es decir, elogia o subraya cómo Pedro Sánchez se ha convertido, dice algo así, en una voz disonante en Europa, donde, bueno, el continente prácticamente de forma general intenta abordar o busca abordar el tema de la política migratoria únicamente desde el punto de vista de la seguridad, y en este sentido hablando de fronteras, de frenar el flujo, y que, bueno, Pedro Sánchez se estaba distinguiendo en el continente
por pues presentar un relato, digamos, mucho más basado en la empatía, en la tolerancia, siempre hacia la inmigración o la emigración de forma legal, pero poniendo de relieve y poniendo en valor el aspecto positivo que suponen y cómo en realidad puede ser sinónimo de riqueza y de desarrollo para los países que la acojan, ¿no? El artículo de Le Monde lo firmaba Sandrine Morel, que es la corresponsal aquí en España, y bueno, recordaba algunas de las palabras y la visita, por ejemplo, en Mauritania, en Gambia, en Senegal, cómo Sánchez había buscado pues resaltar y poner en valor la necesidad y cómo la inmigración era una necesidad para buena parte de las sociedades desarrolladas europeas y no un problema, ¿no? Y que en este sentido pues llamaba la atención frente al relato que se escucha tanto hoy en día en Europa, señalando a la inmigración y cuestionándolo. También explicaba, fíjate que coincide esto con otro artículo que hubo en el diario británico de Telegraph, que también ponían de relieve la posición pues más, digamos, de buscando un enfoque más humanitario de Pedro Sánchez con respecto a la inmigración, aunque ambos grandes medios internacionales también explicaban que estas políticas migratorias pues eran muy criticadas por la oposición de derechas y que toda esta polémica había hecho que la inmigración fuera ahora mencionada como uno de los grandes problemas para los españoles en encuestas como la del CIS. Además, también en otras materias hemos visto cómo varios medios de comunicación internacionales apuntaban que la sequía está impulsando el boom del pistacho en España. Antes venían de Irán, antes el pistacho era un fruto que venía de zonas muy desérticas. Ahora resulta que España también se está convirtiendo en productor. Sí, de hecho destacan que es el mayor productor europeo y el país que más superficie dedica al cultivo del pistacho, y que es el cuarto productor mundial prácticamente ya, es por detrás de Irán, de Estados Unidos y de Turquía, ¿no? Son varios medios internacionales, pues desde AFP, la agencia francesa, Le Journal de Montréal, por ejemplo, o France 24, la cadena Gala, que destacan este hecho, ¿no? Se fijan en algunos casos concretos de agricultores que han dejado de cultivar o de recolectar uvas o grano o cereales, porque resulta que el pistacho es mucho más lucrativo y mucho más rentable, y sobre todo es un cultivo que se adapta mucho mejor al nuevo escenario al que tiene que enfrentarse España, ¿no? De menor cantidad de agua, menor precipitaciones, sequías mucho más intensas y prolongadas, y que todo esto había provocado este boom. Daban algunos datos llamativos, ¿no? Decían que, por ejemplo, que en solo 7 años la cantidad de tierras dedicadas a cultivar pistacho en España se había multiplicado por 5, ¿no? Y que ya había cerca de 80.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, según el Ministerio de Agricultura, y que se estaba viviendo un auténtico boom, en gran medida, ya te digo, impulsado por el nuevo escenario y por las sequías cada vez más recurrentes que vive España o que tiene España. Oye, también el turismo es objeto de análisis en la prensa internacional, y hemos visto cómo se recogía el récord de turistas extranjeros en España este verano, a pesar de las protestas antiturismo de masas que se han dado en algunos lugares, ¿no? Sí, todo este verano han estado bastante pendientes los medios internacionales de todo lo que tenía que ver con el turismo, ¿no? Les ha llamado mucho la atención pues la virulencia y sobre todo la contundencia de muchas de estas propuestas, y que se fueran en tantos lugares de España pues estas denuncias del impacto que tenía para la población local las protestas contra los turistas, y algunas llamativas además que han copado unos cuantos titulares. Y en este sentido ponen de relieve que pese a esto España ha vuelto a batir su récord de visitantes internacionales en este verano, ¿no? Que se habla de casi 22 millones de turistas internacionales, 21,8 exactamente según las cifras del gobierno, son los que han pasado por España en este verano. Es un récord, es un nuevo récord, supone un 7% más que el número de 2023, que ya en sí mismo batía los récords, y se mantiene esta tendencia, y lo contraponían un poquito a todas estas temores o estas denuncias de que las protestas podían, contribuir a que los turistas dejaran de venir. De momento los números no parecen indicar esto, y es lo que destacaban medios como The Guardian o RTL, Le Figaro, France 24, en fin, multitud de medios internacionales que lo ponen de relieve. Hay una noticia en materia económica que veíamos en Reuters,
ponían también la atención en los motivos por los que los grandes inversores prefieren los bonos de España a los bonos de Francia. ¿Por qué? Bueno, fíjate que la semana pasada no ha tenido un eco enorme en España, pero se dio una noticia llamativa con todo lo que vimos hablar de la prima de riesgo, de, digamos, la seguridad o el crédito que tenían los países durante la crisis de 2012. Bueno, resulta que en poco más de 10 años se ha dado la vuelta y España, la prima de riesgo de España ha pasado a estar por encima de los 500 puntos de diferencia con la francesa a estar mejor. Esto sucedió la semana pasada, ya lo destacaron varios medios internacionales y Reuters en estos días pues ha publicado un artículo poniéndolo en valor y sobre todo intentando explicar por qué ahora mismo los bonos de España eran pues considerada una apuesta mucho más segura que los de Francia, que Francia es la segunda economía más importante de la zona euro y bueno, que está considerado uno de las locomotoras, ¿no? Junto con Alemania, de la economía, y sin embargo pues estaba dando esta situación. Explicaban que tenía que ver también con los problemas que tiene Francia, tanto la crisis económica quizá no sea crisis económica, pero sí que un cierto estancamiento del crecimiento, y luego la crisis política que tiene ahora mismo dificultades con el gobierno. Pero se ponía de relieve este hito, ¿no? Que se recordaba cómo España además fue señalada durante numerosos años como uno de los lastres o uno de los rezagados a nivel económico, y sin embargo ahora la situación era tan buena que había superado a Francia en un indicador como el de la prima de riesgo, que indica un poco lo que cobran los inversores para prestar dinero a España, ¿no? Y entre lo que destacaba estaba el crecimiento, lógicamente, que el de España incluso se ha elevado, las previsiones lo han elevado al alza. Explicaba también cómo los bonos pues están en una situación mucho, mucho mejor, y ponía de relieve que la economía española pues se había recuperado también de los fondos europeos y de todos los aspectos que hacían que ahora mismo España fuera considerada un lugar más seguro para invertir que Francia. Bueno, pues es el resumen que hace la prensa internacional sobre la actividad, sobre las últimas noticias de nuestro país. Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Gracias, como siempre, a la Resistencia. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tengo yo una sugerencia para ti, y quiero que hablemos también de un programa en el que estás involucrada y que se está emitiendo, que es un programa que se va a emitir todos los jueves, y quiero que lo tratemos porque el punto de partida es extraordinario y que desde luego a la generación Internet le va a facilitar mucho. Conspiranoicos, como estamos tan acostumbrados a oír de los vuelos que nos están regando con gases tóxicos, de las vacunas que están diseñadas para exterminar a la humanidad, del proyecto de sustitución a través de la inmigración de la raza y todas estas cosas que pululan por la red, programa
en La Sexta, ahora sobre conspiraciones, ¿no? Sí, Conspiranoico se llama, es cada jueves y efectivamente es un programa en directo en el que vamos a ir desmontando las conspiraciones. En realidad esto hace años eran solo, entre comillas solo, bulos y mentiras, pero esto ha tomado una dimensión mucho más grande. Ahora estamos hablando de teorías de la conspiración y desde luego han entrado en las instituciones, está calando. Por ejemplo, una de las grandes teorías de la conspiración es el plan Kalergi, y en el plan Kalergi, que para quien no lo conozca es una manipulación bueno, es un bulo porque Kalergi no era un tipo precisamente racista ni xenófobo, pero digamos esta gente utiliza su nombre para decir que estamos siendo, como tú dices, sustituidos. Esta es una de las grandes conspiraciones, porque es una tesis que es muy antigua, cuando no existía el fenómeno de la inmigración como hasta ahora. Se basan en realidades, evidentemente hay inmigración moviéndose desde muchas zonas del mundo hacia Europa, pero desde luego no hay un plan superior para sustituirnos, y a partir de ahí vamos a ir desvelando conspiraciones que tienen que ver, como tú decías, con nos fumigan, nos envenenan con las vacunas, el terraplanismo, los reptilianos, porque esto que nos hace mucha gracia al final es un riesgo, es gente que pone en duda hacerse mamografías, o dicen que los oncólogos nos están matando. Esto se está instalando cuando tú ves canales de Telegram que tienen 200.000 o 300.000 seguidores, o luego vemos como hay un tipo que con 800.000 seguidores en Telegram se presenta a las elecciones y consigue 3 eurodiputados, pues cuanto menos es para preocuparse y para desmontarlo. No es ninguna broma, porque mira, yo veo a veces canales de estos en YouTube o en Twitch de gente cuyo punto de arranque ves a una mujer con una bata de guatiné en su domicilio mirando a cámara diciendo: yo sé que mañana va a haber importantes detenciones y Joe Biden va a ir directo a la cárcel porque tengo fuentes que lo confirman. Y una legión de creyentes extraordinaria. A mí esto me fascina como fenómeno social, pero es que hemos visto algunos movimientos por el mundo alucinantes. Gente esperando el advenimiento de JFK, haciendo una vigilia nocturna a ver si resucitaba de entre los muertos. Y allí que convocaron a gente y había decenas de personas, ¿no? Esta locura, estas fricadas, aparentemente, pero que convocan a un montón de gente por el mundo. Han ido a más. Sí, además, tú has dado un punto muy interesante, y es que Estados Unidos es el país de las grandes conspiraciones, pues desde Elvis sigue vivo, Kennedy, en fin, un montón de cosas han ido derivando en que hay un presidente que vuelve a intentar ser presidente llamado Trump, que todas las teorías más marcianas, incluida la de que los inmigrantes comen gatos y perros, las está todo el rato difuminando por todas partes, pero además hay tesis muy peligrosas. Por ejemplo, a mí me preocupan especialmente las teorías de la conspiración contra los inmigrantes, porque no es que rocen el delito de odio, es que provocan que luego haya incidentes graves contra ciertos grupos sociales, pues como puede ser, como te digo, los inmigrantes. Así que creo que es muy interesante. Van a pasar perfiles de expertos muy guays, pues, por ejemplo, Arzuaga, el paleontólogo, que conoce muy bien la evolución del ser humano, a veces a mejor y a veces a peor. Vamos a tener a gente como Gonzalo Fanjul, como la gata de Rödinger, como Rodrigo Taramona, como Nanísimo. Y luego vamos a tener perfiles más especializados en cada uno de los temas. Una fiscal contra los delitos de odio, en fin, gente que yo creo muy interesante que va a pasar por el programa, que nos va a ir dando argumentos, porque yo creo que lo más importante de esto, Fer, es que muchas veces tú puedes tener la tentación en casa, según cuál de estos argumentos y tu posición vital, de algunos de ellos no creértelos, pero que te cuesta contrarrestarlos en los grupos de WhatsApp, en las cenas familiares. Este programa viene para darte argumentos y que no tengas ese problema. Sí, porque además muchos de estas conspiraciones, de estas mentiras, de estos bulos que se instalan, beben de algo de pequeñas realidades, beben de pequeñas cosas en las que se inspiran, y eso hace que sea más difícil contestarlas, pero claro, entre la imprecisión y la mentira total, las líneas no son siempre tan evidentes. Oye, y bueno, ¿cada semana va a tener un tema o cómo? Sí, el arranque ha sido el plan Kalergi, pero cada semana vamos a elegir un tema y varios protagonistas. Yo creo que otra de las claves del programa muy interesante que presenta Joaquín Castellón es que vamos a decir quiénes son los exponentes máximos de estas teorías y qué ganan. O sea, porque no lo hacen solo por ideología, que también lo hacen por dinero. Vamos a poner cifras a cómo monetizan en redes, por qué tienen unos trucos dentro de sus propios vídeos en YouTube y en otras plataformas para conseguir dinero e intoxicar la conversación y meterse de alguna manera en las cabezas de nuestros hijos y de la gente que a futuro pues también tiene algo que decir y que todavía a lo mejor son menores pero que están comprando este discurso. Claro, es que hay un montón de youtubers y además de referencia y reconocidos que participan de estas cosas en sus programas y lanzando este tipo de
cuestiones. Oye, pues muy interesante. Pues yo venía con un plan Cuéntame para tu ti. recomendación. ¿Sabes qué ha pasado? Que de pronto me escribieron el otro día de Movistar diciendo que estrenaban la segunda temporada de una serie que se llama Bellas Artes. Yo no vi la primera, pero entonces he empezado a ver esta segunda parte y digo, esta la tenemos que comentar en plata o plomo porque es una serie amable, familiar, dulce, con un poquito de picardía, un poquito así socarroncilla, pero perfecta para mí y digo, esto lo tiene que ver Pastora porque andas muy liada estos días, pero se llama Bellas Artes. Soy especialista en arte, tengo décadas de trayectoria y tuve la hermosa idea de aceptar la dirección de un museo para, de alguna manera, devolver algo de lo que sé. ¡Qué error! ¿Dónde me metí? Disculpe, Antonio. Sí. Llegó la gente del Ministerio de la Mujer. También el del sindicato, que insiste en verlo. Y llamó 3 veces la ministra, que le hable urgente. Está pendiente la auditoría, la reunión con los prestables. Malas artes. Está muy guay, porque yo no sé si tú viste una película que se llamaba The Square, que era sobre un museo de arte contemporáneo. La película es una película, no sé si es, yo qué sé, noruega o de algún sitio... Nórdica, sí, me suena. Y de lo que se trata es como un poquito cuestionar todo este mercado del arte contemporáneo y luego los retos de dirigir un museo, todo eso en versión de crítica, ¿no? Pero también la hipocresía, es una sátira sobre el mercado del arte moderno. Y entonces lo que han hecho se parece, o sea, no sé si es inspiración o no, pero la idea es la de un director de un museo español de arte contemporáneo, moderno, y ves sus relaciones con el Ministerio de Cultura y situaciones grotescas que le pasan con autores y artistas absolutamente enloquecidas, ¿no? Súper divertida, me la estoy devorando y digo... Hay que apuntarla. Claro, está... Yo ya sabes que estoy en los dramas y tengo muchas ganas de contarte, más que un drama, la que yo creo que va a ser la serie del año. Ahora te digo cuál, pero esta me la apunto porque, oye, cosas amables tampoco vienen mal. Sí, que te va a gustar. Además es una buena comedia. Es una comedia interesante. Tiene un ritmo que está muy bien. Es como te digo, amable, pero además tiene una fotografía maravillosa. Tiene una factura súper interesante. Yo, claro, ahora me quiero ver la primera parte porque me estoy devorando la segunda parte. Al revés, ¿no? He empezado al revés, sí, me he perdido un poco la llegada. Muy tú. Pero te va a gustar porque yo sé que tú estás muy interesada en que hablemos de la serie Querer, que es, creo, extraordinaria. Empecé a verla, pero es fuertecita, fuertecita de narices. Para mí va a ser la serie del año, no se ha estrenado todavía en Movistar, son 4 capítulos y creo que va a ser la serie que más va a dar que hablar, es española, por cierto, y me parece increíble. Ahora, es dura, ya hablaremos de ella, no voy a decir ni siquiera de qué va. ¿Vale? Ya hablaremos de ella en cuanto se estrene. Como propuestas entonces para esta semana tenéis Conspiranoicos, que se emite los jueves por la noche en La Sexta, con cada semana un tema, un caso. Os va a interesar porque si estáis en el mundo de las redes os vais a conectar con ello. Una serie que os propongo, si buscáis algo amable, algo a lo que entregaros, Bellas Artes, segunda temporada recién emitida y la primera también en Movistar. Y luego hablaremos de Querer en el futuro. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Es tiempo para pasear entre los libros de la cafetera en esta reunión que hacemos cada semana en torno a la biblioteca cafetera, la librería de la cafetera. A veces llegan aquí libros que sorteamos, que socializamos, que compartimos con la gente. A veces simplemente son recomendaciones. En otras ocasiones, pues autores que se sientan en la biblioteca cafetera para presentar sus novelas, sus libros. Y hoy el mejor libro del mundo de Manuel Vilas. Que tú a Manuel Vilas, Clara Nuño, le has leído bastante. He leído bastante, sí. Y en esta novela, que más que una novela son unas memorias que ha publicado en la editorial Destino, que pertenece al Grupo Planeta, en las que él reflexiona sobre el mundo de los escritores, la vida en general, porque él ha cumplido 60 años, bueno, ahora tiene ya 62, y en ese momento le entra el canguelis y dice, me queda más pasado que futuro. Y empieza a reflexionar sobre cómo ha sido su vida, sobre cómo es el mundo del escritor, los tejemanejes, el hecho de ¿qué persigues, el dinero o la cultura o el ser famoso? Y está
escrito con mucha socarronería porque a mí Vilas me dijo que le ha llegado la edad, que a todo escritor le llega, en el que ya por fin puedes contar lo que te dé la gana sin consecuencias. Y en este libro, que es un compendio de anécdotas y pensamientos filosóficos, Vilas cuenta una anécdota que es muy graciosa, que es de la Feria del Libro de 2023. Él estaba en su caseta y estaba viendo como, por ejemplo, a Santiago Posteguillo, que menciona en la novela, tenía una cola enorme de lectores y él estaba ahí solo, al sol, y sintiendo un poquito de envidia, de pelusa por los escritores a los que les estaba yendo a visitar la gente. Y de repente aparece la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, rodeada de un enjambre de prensa con las cámaras, los focos y demás, y se dirige hacia su caseta, va hacia él, y evidentemente le sigue todo el enjambre periodístico. Se acerca a ella y le dice que es una gran admiradora, que le encanta su literatura, que bien escribe. Él en ese momento estaba henchido diciendo: voy a tener que votar a este gobierno, que les gusto. Todo esto con mucha gracia escrito. Y ella, después de decirle lo mucho que le ha leído, se va sin comprar el libro. Y él se queda ahí pensando, dice, son 20 euros la novela. Y se queda ahí pensando y dice, o sea, me ha dicho que le gustó mucho, pero se ha ido y no me ha comprado un ejemplar. Entonces, ¿qué hay de cierto aquí? ¿Qué pasa con esto? Porque esto para alguien como Yolanda Díaz, 20 euros no es nada. Mientras que para una persona normal, un lector, 20 euros estás haciendo una inversión. Y él se quedó reflexionando diciendo, mucho le gustó, pero no me ha comprado el libro. Luego cuenta que gracias a eso gente curioseaba por los alrededores y se acercó a comprar su libro, pero se quedó con esta anécdota como representación del mundo político. Es diferente a otras novelas suyas, ¿no? Sí, es muy diferente. O sea, sí que Vilas suele hablar mucho del padre, de la madre, del amor de los hijos. Sus padres fallecieron y de hecho tanto Ordesa como Alegría, que fue finalista del Planeta, fue finalista del Planeta en 2019, que ganó Javier Cercas con una de sus últimas novelas. Él habla de la muerte de su padre, Ordesa habla de la relación de los padres con los hijos. Es una persona que está muy enganchada a sus progenitores y buena parte de su literatura habla de eso, de la relación de los amores y las relaciones vitales. Pues conversamos en La Cafetera con Manuel Vilas. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. El mejor libro del mundo. Manuel Vilas, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos, Manuel, por dejarte rodear por los oyentes que a tu alrededor, como sombras, se encuentran sentados esperando la presentación de este libro. Háblanos un poco de la historia. ¿Qué es el mejor libro del mundo? ¿Qué es lo que nos cuentas? Preséntanoslo. Bueno, lo más sencillo es explicar cómo surgió. El libro surge cuando cumplo 60 años y me veo al lado del número 6. Y a mí me gustan mucho los números, ¿no? Porque son certezas, ¿no? Y la certeza matemática de cumplir 60 años significaba que ya tenía más pasado que futuro. Cosa que no ocurre con los 50 años, que los 50 años son una edad en donde ya eres una persona madura, ya sabes lo que es importante y no es importante en la vida, pero además tienes futuro. En los 60 tu futuro ya es escaso. Entonces sentí la urgencia de escribir un libro sin filtros, un libro a corazón abierto, a calzón quitado, en donde dijese todas mis obsesiones como escritor y también las referidas a mi identidad existencial, a mi pasado, a mi memoria, a qué había sido mi vida. Es como un balance, pero un balance lleno de gente y de cosas, porque no solo está mi biografía, está también, está la política española, está, por ejemplo, todos los escritores, músicos, filósofos y artistas que me han ayudado a vivir. En fin, es un libro, a mí me gusta decir que es un libro con mucha gente, porque en la vida también hay mucha gente. Son unas memorias noveladas sobre el oficio de escritor, nos decía Clara, que reúnen tus experiencias, pero ¿tienen algo de novelado también o es pura autobiografía? No, todo es, desgraciadamente para mí, ojalá hubiera novelado algo, pero desgraciadamente para mí todo lo que se cuenta allí está vivido. A ver, es un problema muy sencillo de explicar.
si no lo he vivido, no me lo creo. En la escritura autobiográfica funciona así. Entonces, todo lo que allí está escrito yo lo he vivido. Porque si no, es que no lo podría escribir, porque si yo no me lo creo a mí mismo, si yo no me lo creo, ¿cómo se lo va a creer otro? Entonces, si tú no estás en clave autobiográfica, por lo que sea, pues como a mí me pasó hace unos años, pues yo escribía novelas de ficción. La última con la que gané el premio Nadal era una novela de ficción, pues porque no tenía ganas de meterme en mi vida, pero ahora sí. Y cuando te metes en tu vida de manera autobiográfica, vas a saco. O sea, y ya no es una tauromaquia. Yo lo explico un poco como una tauromaquia, es acercarte al peligro, a la muerte, casi hasta el último centímetro, pero para poder decir todo sin dejarte nada, ¿no? Por desagradable, incluso despreciable que sea, ¿no? Me has dejado un poco herido porque yo acabo de cumplir 50 años y siempre además colocamos... Esa es una edad maravillosa, te doy la enhorabuena porque esa es una edad maravillosa, porque sí, ya te das cuenta que las cosas que te hicieron sufrir cuando tenías 25 o 30 años eran auténticas tonterías, ya sabes cosas importantes de la vida y tienes futuro. Pero has puesto un horizonte final muy cerca, en los 60 años. Porque mira, esto yo creo que tiene que ver con una cosa que yo le oí decir a mi madre, porque yo soy muy... En la novela vuelvo otra vez a hablar de mi padre y de mi madre, como hice en Ordesa, porque para mí es inevitable. El recuerdo de mi padre y de mi madre me acompaña. Es que no puedo dar un paso sin que me acompañe. Mi madre, yo me acuerdo que, no sé, yo sería un niño y le oí decir de alguien, dice, es un viejo, tiene 60 años. Eran otros tiempos, ya sabes que los 60 son los nuevos 30, que decimos los que estamos ya rondando. Pero yo le oí decir eso a mi madre, es un viejo de 60 años. Y yo asocié, digo, la edad sexagenaria, la asocié ya, claro. Con el final, es que la edad sexagenaria hace 40 años en este país, pues eran señores mayores, y señores y señoras mayores, ¿no? Y entonces hoy en día, efectivamente, los sexagenarios hoy están estupendos, guapísimos y guapísimas y tal, y socialmente son muy apreciados, pero la biología del cuerpo no forma parte de la fiesta social. Sí, la biología va a su aire, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo, tengo una conversación hace unos meses, no, un poco más de unos meses, con Juanjo Millás, que yo cuando hablo con Juanjo siempre me ilumino. Estábamos hablando de las muertes, ¿no? De la muerte de escritores y tal, y de esta edad, ¿no? De los 60. De esta edad sexagenaria. Entonces Juanjo me dice con esa voz que tiene él, me dice, Manuel, es que de los 60 a los 70 la gente cae como moscas. Y entonces pensé que efectivamente de los 60 a los 70 te puedes morir. O sea, es que la gente, bueno, ojalá me hagan onagenario, pero ¿cuál es el problema en realidad? El problema es que yo no me quiero morir. Y esto es lo que este libro quiere trasladar al lector, ¿no? Es decir, haz todo lo que sea, pero no te mueras, ¿no? Es decir, eso es un canto a la vida también, ¿no? Yo no entiendo algo que mucha gente socialmente se acepta. Yo me rebelo contra la muerte. Y en este libro es una rebelión contra la muerte. De hecho, hay un montón de sugerencias en el libro en donde se habla de la perseverancia genética a través de los hijos, ¿no? Es decir, bisnietos que heredarán alguna cosa tuya, ¿no? Y con eso tú ya tendrás un poquito de vida, no sé, una forma de una mano, un dedo, una manera de mirar, una voz, ¿no? Que se registre genéticamente a través del tiempo y pase a tus bisnietos, ¿no? Es la obsesión por defender la vida. A mí yo lo digo, yo soy un gran vitalista. A mí la muerte me parece un error. Entiendo que la inmortalidad puede ser un auténtico coñazo,
pero en fin, en vez de 80, vivir 120 o 140 años me parecería, o sea, a mí si me dicen que voy a vivir 140 años en pleno estado de salud, con la salud bien y con la cabeza bien, y yo, vamos, ahora me dicen que voy a vivir 140 años y me emborracho ahora mismo, ¿no? De felicidad y de alegría, ¿no? Joder, estoy descubriendo un alma gemela, Manuel, y lo que pasa es que me llevas 10 años, pero me asusta un poco. ¿Tuviste crisis de los 40 y de los 50 también o no? La verdad es que yo, en ese sentido, con los 40 fui padre y tal, y cuando eres padre, la biología, la naturaleza te protege y no piensas en esto. Y con los 50 yo estaba muy bien, porque ya aquello sufrí, es lo que te he contado antes, cosas que me habían hecho sufrir cuando tenía 20 y tantos años, laborales, sentimentales y tal, y que yo creía que aquello era, en fin, terremotos y sufrimientos insoportables. Cuando llegas a los 50 los ves y dices, pero esto era una auténtica, pero ¿cómo pude ser tan imbécil de sufrir por esto? De sufrir por esta ruptura o de sufrir por este tema laboral y tal, y no sé qué. Si había un bien superior que es la vida, y yo estaba llorando en las esquinas por una chorrada, ¿no? Eso lo aprendes a los 50, ¿no? Por eso a mí me parece una edad que bien entendida, con inteligencia natural, da mucho de sí. Bueno, porque a los 50, ¿sabes qué pasa? A los 50 te puedes volver a enamorar. Esto es importantímo. Pero a los 60 también. A los 60 también. Y a los 70 tenemos algunos oyentes que también. Es que yo lo que pasa es que soy de los que se casan. Entonces, claro. Para los fastos tienes menos energía. Claro. Entonces, o sea, yo creo en el matrimonio, pero en el matrimonio sucesivo. Claro. Si yo no creo en un solo matrimonio. Claro. Yo creo que la gente debe probar, por lo menos, cuando menos, o sea, debería legislarse de que por lo menos la gente tiene que casarse 2 veces. Porque es que un solo matrimonio en la vida me parece un error, ¿no? Claro. Hay milagros, hay milagros. Hay matrimonios maravillosos, un solo matrimonio, ¿no? Pero yo creo que la maravilla del matrimonio es tener varios matrimonios. Es decir, ser como una especie de yonki del matrimonio. Claro. Y en la novela recuerdo, en el mejor libro del mundo, recuerdo el caso de Elizabeth Taylor, que se casó 7 veces, ¿no? Esa era una auténtica yonki del matrimonio. Claro, como esa barca que en un puerto que se llamaba Amor Eterno 3. Y es muy simbólica, ¿no? Pero bueno, el mejor libro del mundo de Manuel Vilas en la editorial Destino. A ver, yo estaba reduciendo, me estaba mirando Clara con cara de, bueno, vamos a elevar la conversación, pero es que el libro va de esto también, Clara. Sí. Dice, ya, pero está llena de referentes culturales también, de escritores. También hay una mirada sobre la literatura española, sobre los escritores españoles muy especial, ¿no? Sí. A ver, efectivamente, sí, bueno, perdona, sí, di. Sí, yo te quería que nos hablaras un poco de una anécdota porque, bueno, repasas a los escritores españoles como el gran deseo que tienen de vivir la vida del escritor, de ser funcionarios de la literatura antes que ponerse a escribir, y luego también hablas de una anécdota, porque toda la novela está escrita con un tono socarrón, en la que cuentas la muerte de Javier Marías, un gran escritor muy conocido en el panorama español, y le comparas con tu amigo Fernando Marías, que también era escritor, y se mueren en momentos similares. Entonces tú te pones a pensar en la vida de los dos, que a Javier Marías le conociste tangencialmente, pero tu amigo Fernando tuviste una relación muy estrecha, y piensas, bueno, Javier Marías fue un gran escritor, pero mi amigo Fernando disfrutó más de la vida, tocó más hierba, fue más feliz. Entonces, ahora que están muertos, ¿quién sale ganando? Ahora que nadie no saben si la gente los lee. Es que la novela tiene partes más, digamos, cómicas y partes más profundas, más filosóficas, como esta que tú acabas de mencionar, ¿no? Efectivamente, yo fui amigo de Fernando Marías y tuve una relación tangencial con Javier Marías. Y efectivamente los dos pues gozan de famas distintas en la literatura española. Javier Marías pues es uno de los grandes escritores españoles ya, en fin, ahora que está muerto se puede decir, en fin, desde Cervantes, pues es inevitable que sus novelas sean elevadas al canon y al trono de la literatura española, ¿no? Cosa que no pasa a lo mejor con Fernando, ¿no? Pero ellos lo saben.
ellos no lo saben porque los muertos no saben que están muertos. Entonces han ido a parar al mismo sitio. Y yo la vida de Fernando la conocí porque fui amigo suyo. Y claro, para él disfrutar de la vida era muy importante. Disfrutar de la vida, estar con sus amigos, tener sus amores, sus pasiones, sus enamoramientos, sus viajes. Tenía un estilo de vivir, Fernando. Sabía disfrutar de la vida. Yo coincidía con él en muchos viajes y era maravilloso charlar con él, ¿no? Mientras desayunábamos en algún hotel, porque transmitía un poderoso amor a la vida. Entonces, al final, ¿qué queda, no? Al final solo queda el haber vivido intensamente, porque la literatura es una superstición finalmente, ¿no? Claro, yo digo al final de ese capítulo, es una superstición, pero yo necesito creer en algo, ¿no? Es decir, unos creen en la religión que sea, y yo al final me he acabado inventando la religión de la literatura, ¿no? El caso es que los dos acaban en el mismo sitio. Y esa clave filosófica que es medieval, que tiene origen medieval, que se llama el poder igualatorio de la muerte, es una de las cosas que a mí es uno de los grandes espectáculos de la vida social, porque en estos momentos lo estamos viendo. O sea, tú puedes tener millones y millones de dólares en el banco y te vas a morir igual que el mendigo de la esquina, ¿no? La muerte es igualatoria, ¿no? Y esto introduce un principio de incertidumbre en la construcción social, claro, porque en la construcción social es jerárquica, te están diciendo que existen jerarquías y que las jerarquías son fundamentales. Sin embargo, llega la biología, llegan los procesos biológicos naturales y anulan todas esas jerarquías. Y ahora esa es la parte más filosófica de la novela. Lo que no me queda claro es si te arrepientes de la vida que has llevado. Quizás has destinado demasiado tiempo a la escritura, porque paralelamente dices, yo he sido muy vitalista, la vida te ha gustado, dices, me gusta mucho vivir, me gusta mucho la vida, no me quiero morir. ¿Tienes la sensación, la percepción de no haberla disfrutado o haber destinado demasiado tiempo a la profesión, a la escritura? No. A mí el éxito, me parece, ha habido grandes escritores que han sabido. Lo que pasa es que han acabado un poco mal y eso es preocupante. Por ejemplo, hay una novela que para mí fue importantísima, que me parece una de las grandes novelas del siglo XX, que es En el camino, de Jack Kerouac, ¿no? Sí. Parece una novela extraordinaria, ¿no? Ojalá yo hubiera podido escribir algo así. Allí hay un triunfo de las dos cosas. Hay un triunfo de la vida y un triunfo de la literatura. Ese es el lugar perfecto en donde el 50% es vida y el 50% es literatura. Por poner un ejemplo, ¿no? Por aterrizar en un libro concreto, ¿no? Allí, en ese libro, es autobiográfico, allí los personajes están viviendo pasiones absolutamente devastadoras y tremendas, ¿no? Y mientras tanto está sucediendo la novela, ¿no? Es posible esa unión. En mi juventud, cuando yo empecé a escribir, yo creía en eso, en la fusión de vida y literatura. Pero luego vas viendo cómo es difícil que esa fusión se produzca. Y sobre todo, y esto no me quiero meter con mi país, porque yo adoro mi país, pero este país ha sido muy pacato en eso, ¿no? En la creación de mitologías literarias. Quizás venimos del franquismo y de una sociología pues muy limitada, ¿no? No hemos creado grandes mitologías, ¿no? Y la literatura necesita glamour y necesita mitologías, ¿no? No se basta con que te den el premio nacional de no sé qué. Eso es casi afea la literatura, ¿no? La literatura es energía, fuerza, pasión. Yo adoro mucho a la generación beat porque eran eso. Eran absolutamente contrarios a cualquier solemnidad de la literatura. Ginsberg, Kerouac, William Burroughs. A Burroughs le dedico un homenaje en la novela porque a mí Burroughs me fascina. Burroughs es el escritor elegantísimo, el escritor con corbata, con sombrero, con traje absolutamente inmaculado, y
y drogadicto, ¿no? Esto a mí me fascina. Es un señor, Sam Barros, es un señor de 75, 80, se hizo octogenario, se seguía drogando, pero un drogadicto con corbata y con sombrero, ¿no? O sea, elegantísimo, ¿no? Este tipo de formas de estar ante la vida, que la literatura nos recuerda y de alguna manera celebra, pues a mí me han fascinado siempre, ¿no? Y en España ha habido muy pocos casos de estos, ¿no? Sí. Yo cito el caso español de Jaime Gil de Viedma, que me parece uno de los escritores que antepuso la vida a la literatura. A mí esto me parece maravilloso, ¿no? A mí eso hace que ese escritor... tú puedes sentir admiración intelectual por un escritor, una admiración de carácter, pues eso, no sé, me ha fascinado esta novela por lo que tal. Y otra cosa es enamorarte, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando sale el tema de Kafka, yo soy kafkiano perdido. Yo cuando me preguntan por Kafka, digo, mira, yo no soy un lector de Kafka, yo soy su enamorado, ¿no? Sí, de hecho, una cosa de que hablas en el libro que es súper vitalista, como estás diciendo ahora, hablas desde la muerte con las ganas de vivir y criticas también un poco los premios literarios que se supone que celebran la vida, que te van a dar una pastaza para poder vivir y criticas el Nobel que se da ya al final de la vida, se le da a gente que ya es octogenaria y dices en la novela que eso es sádico porque te dan un premio que ya no vas a poder disfrutar, que se alegran tus nietos, que es a los que les va a ir el dinero directamente. Y tú ya no vas a poder gastártelo. Eso lo he dicho y lo diré, es un sadismo de los estados culturales. Y también no saben, claro, la literatura no saben, a la hora de verla históricamente, pues yo qué sé, la Academia Sueca, por ejemplo, las grandes instituciones culturales que conceden premios prestigiosos, yo no creo que el premio Nobel sea prestigioso, a mí me parece una chorrada total, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues las televisiones, los medios de comunicación tienen que bueno, aunque a veces puede darte a conocer, en el último, por ejemplo, el de John Foss, este me pareció maravilloso porque yo no conocía a ese escritor y para eso sí que puede servir el premio Nobel, para descubrir un gran escritor que no estaba traducido a tu lengua o no estaba suficientemente traducido a tu lengua. Pero claro, dar un premio a una persona que tiene 85 años, se supone que un premio con una pasta, claro, a mí me dicen que me dan, con 85 años, me dan, no sé, la pasta que sea, pues yo no me la voy a poder gastar disfrutando de la vida, se la van a gastar mis nietos, ¿no? Bueno, es una putada para mí, ¿no? O sea, yo lo que quiero es vivir, siempre vivir. Y eso lo digo en la novela, en el caso de Annie Ernaux. Claro, le dan el premio Nobel a Annie Ernaux y a mí me encanta, es una escritora que me fascina. Digo, hombre, pero se podíais haber dado con 75 años o 74, ¿no? Para que pudiera haberlo vivido, ¿no? Haberlo vivido es haber, no sé, gastado en placer, en gozo, en disfrute de la vida. Sí, y otra cosa de la que hablas también en la novela, que me ha parecido bastante curiosa, es de lo material. Tú cuentas que tú vienes de clase obrera, que tus padres, pues eso, tu madre era ama de casa y tu padre era viajante, y que a ti lo que más te importa es el comer y que si te hacen una entrevista o si te llevan a algún lugar y te dan de comer, con eso tú ya te das por satisfecho. Sí, yo vengo mi madre me decía, hijo mío, sobre todo en la vida no seas un muerto de hambre, ¿no? La expresión muerto de hambre en mi familia era importante, es decir, la lucha por... Claro, yo vengo de una familia yo nací en 1962 y vengo de una familia de clase media baja. Entonces, el tema de salir adelante, de tener un plato de garbanzos delante todos los días y tener un trabajo, de poder vivir, pues fue fundamental. Y claro, eso se te graba en tu cabeza a fuego, ¿no? Y que casi se te graba de una forma traumática, ¿no? Hasta tal punto que llega un momento en que te sientes pobre. En fin, yo ahora pues no soy pobre, no soy, claro. Y amigos míos me dicen, oye, que no eres pobre. O sea, cómprate, bébete esa Coca-Cola, que te la puedes pagar. Pero cuando heredas de crío, cuando has visto problemas económicos en tu casa graves,
problemas económicos graves. De crío, a lo mejor de mayor, pues no, pero de crío hay algo que se graba en tu cabeza y yo me imagino que si fuese a un psicoanalista, pues me lo quitaría, ¿no? Pero pienso en la pasta que me iba a costar el psicoanalista y ya decido que no. Pues es el mejor libro del mundo, él es Manuel Vilas. El libro está en la editorial Destino. Manuel, gracias de corazón por conectar tanto con el espíritu de este programa y tanto con las emociones de este programa y con la vitalidad de este programa, con esa energía tan vital que tienes y que recoges en este libro. A mí me has abierto el apetito, ya te lo digo, o sea que voy directo a la librería a comprarlo, Manuel. Muy bien, ha sido un placer charlar con vosotros. Gracias de corazón. Un abrazo, Manuel. Gracias, un abrazo, un abrazo. ¡Ay! Los videojuegos en la cafetera. Ya sabéis que dedicamos cada semana un ratito a hablar de esta forma de entretenimiento digital. Yo espero que os sea interesante, incluso a aquellas personas que no jugáis a videojuegos, que no estáis muy interesados por este universo, pero seguramente es conveniente, lejos de ser como un centro de interés solamente para gente muy joven, para vuestros hijos, los videojuegos se han convertido en la primera forma de entretenimiento, en la primera gran industria del entretenimiento en todo el mundo, así que está muy bien prestarle atención y ver un poco cómo son las tendencias, cuáles son los hábitos y a qué se dedica la gente que juega, que se pasa el día jugando, que tampoco es el caso exactamente, pero Patricia Zares, muy buenos días. Hola, buenas. Ya me gustaría ya a mí pasarme el día jugando, pero ¿qué va? Lo que me deja el trabajo. Porque y el fin de semana, si acaso. Claro, además hay que robarle tiempo. A mí me cuesta, te voy a decir, Patricia, joder, me instalé, que además fue gracias a Iker y a algún oyente que me sugirió la última aventura de Star Wars, no la super última que está recién estrenada, sino la anterior. Me lo instalé y no encuentro ratitos para sentarme a jugar, porque no deja de ser una acción relativamente individual y en familia siempre tienes que hurtar momentos por la noche y tal, y tengo amigos en la misma situación. Pero es verdad que bueno, que es guay. Y sabéis además los oyentes que esta es un espacio que además tiene un foco muy especial, porque lo hacemos de la mano de oyentes de la cafetera, que a través de su propia experiencia nos van contando, nos van proponiendo estos títulos, que es el caso de Zares, que hoy nos hace de guía para un juego, el Dangers of Hinterberg, algo así como Dungeons of Hinterberg, que es las mazmorras de Hinterberg, ¿vale? Pero en inglés. ¿Cuánto tiempo tiene este juego? Es de este año. Salió a principios de verano. De hecho, empecé a jugar cuando salió en el Game Pass hace... Ya te digo, cuando tengo tiempo y como ando también con más cosas, pero yo creo que debió de salir en agosto, me parece. ¿Y ya te lo has terminado? ¿Lo has acabado? Sí, sí, ya me lo acabé ayer. Has tardado mucho porque creo que son unas 16 o 17 horas, ¿no? Sí, eso es una estimación muy optimista. A mí me costó unas 40 horas, pero yo diría que si no eres tan lento como yo, en 30 horas te lo puedes hacer entero. ¿Y no te resulta muy desesperante? ¿Tiene una dinámica así que vas jugando y porque te van atrapando? En realidad vas pasando pruebas, vas pasando fases y los escenarios, las imágenes que he estado viendo son súper bonitos. Pero 40 horas no son muchas. Claro, no es que juegues 40 horas de golpe. Es una hora hoy, otra mañana. Claro, exactamente. Yo iba más o menos a mazmorras. Algún día que le di, son 25 mazmorras, más luego días. El juego transcurre a través de días, ¿vale? Voy a contarte en un momento de qué va, ¿vale? Sí. Pero el juego transcurre en ciclos de días y pues hice 50 días, básicamente. Te lo puedes hacer en 25 porque son 25 mazmorras, pero como tiene más cosas aparte de las mazmorras, que son las fases estas, que además son súper dinámicas porque son muy variadas, es muy divertido. Vale, y vamos a la historia, porque además en esta temporada quiero que nos centremos mucho en las historias, porque los videojuegos son unas narraciones increíbles.
imprescindibles. El que no haya jugado nunca debe darle una oportunidad porque en ocasiones detrás de muchos videojuegos hay guionistas de Hollywood. Te metes en primera persona en una historia que en este caso además tiene unos gráficos muy parecidos a un cómic animado, es una estética muy de dibujos animados, es muy bonita, la estética es súper bonita de este juego y eres una abogada que se va de vacaciones a su pueblo, ¿no? Al pueblo donde había veraneado en la infancia. Eso es, eres Luisa, que es una abogada junior de Viena, que se va de vacaciones al pueblo donde había estado veraneando de pequeña, porque además es un sitio turístico nuevo que está rompiéndolo todo, es súper de moda, porque han aparecido estas mazmorras, que son 25, que tienen magia, son una especie de puertas a dimensiones paralelas, en las que hay monstruos y la gente pues se va de aventuras a esas mazmorras. Era este pueblo al que se va, que es el nombre que tiene el juego, ¿vale? Que es Kinterberg, que es en Austria, en las montañas. Había sido un pueblo de esquiadores, de turismo, que ya estaba de capa caída y de repente pues sufre una explosión de turistas otra vez. Hay gente, hay influencers, hay deportistas profesionales que se dedican a la aventura, hay la televisión también, hay prensa, hay cadenas de hoteles que quieren establecerse allí. Bueno, hay como una especie de éxtasis de la comunidad, ¿vale? Que la gente de los lugareños pues tienen obviamente sus maneras de lidiar con ello, no todos, y ella, Luisa, va pues a probar a ver de qué va el tema de las mazmorras y de repente pues se ve investigando en por qué han aparecido las mazmorras, qué está pasando con la magia, qué está pasando en el pueblo realmente. Es una historia sencilla, pero como es muy empatizable, porque estas son problemas turísticos que seguro que la gente que vive en zonas que en verano reciben un montón de gente se puede ver reflejado, ¿vale? Porque es lo típico de hay mucha gente en las calles, de repente llaman a cualquier persona para preguntarle por dónde se va a cualquier sitio, como si fuera el guía turístico del pueblo. Son problemas del día a día que te encuentras en estas zonas que a veces están abarrotadas por los turistas, pero también es la visión de una persona que viene a hacerlo y se encuentra pues con eso, con un misterio. Vale, hay algo de intriga política con la alcaldesa también, hay algo de crítica a la explotación turística, el comercio local, los problemas, la transformación de un pueblo que estaba de capa caída por esa, bueno, siendo una estación de esquí que no debía tener ya mucha nieve, porque veo que están los remontes, caminas entre los remontes en las montañas. La estética es muy bonita porque, claro, se supone que son las montañas de Austria, pues escenarios muy montañosos, bosques muy bonitos, y luego la parte interna ya lo que son las mazmorras esas que han descubierto, donde ocurren eventos mágicos y con monstruos, ¿no? Y eso es lo que atrae al turismo. Eso es simplemente es un turismo de aventura, pero literalmente. O sea, es un turismo de aventura de cuento. Claro. A mí los bosques, las cuevas, el campo, los lugares abiertos, la estética, la verdad es que estoy viendo el tráiler y es súper chula. No es muy complicado. Es de un estudio pequeñito, ¿no? O sea, quien ha desarrollado este videojuego es un estudio independiente chiquitín. Sí, son como 12, 13 personas. De hecho, si te quedas a leer los créditos, los ves a todos y te dicen, somos muy poquitos, pero estamos muy orgullosos. Todos hemos tenido que hacer un poco de todo. Es lo primero que te dicen los créditos. Y son muy poquitas personas y aún así les ha quedado un juego muy, muy espectacular. O sea, no es ambicioso, ¿vale? No intenta ser un mundo abierto. Es una aventura de acción, pero es también una aventura en la que tienes puzzles que están muy bien, son muy variados. Hay zonas que están especializadas en un tipo de puzzles. Tienes un montón lo que son las mecánicas del combate en sí, porque ya digo, es una aventura de acción en parte, tiene otra parte que es más tranquila, ¿vale? Lo divide entre la zona de las mazmorras y la zona del pueblo. Aparte de que pasan días, también divide por momentos del día. Por la mañana te vas de mazmorreo, te vas a las zonas en las que hay también sitios turísticos para pasar el tiempo, contemplando las montañas o estando en un merendero. Tienes para establecer relaciones también con los de la gente del lugar, que puede repercutir en tus habilidades. Está muy guay. Eso te iba a preguntar, porque también tiene un componente social. En función de las relaciones que vas estableciendo en el juego, también vas creciendo en el juego y también te van sucediendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, vas desbloqueando partes de la historia a medida que vas conociendo a la gente del pueblo o a la gente que visita el pueblo, ¿vale? Te encuentras, por ejemplo, hay una señora mayor que echa de menos a sus amigos, que ya no están, y que echa de menos el pueblo como era antes. Está, por ejemplo, la dueña de una pequeña tienda que hace equipamiento, que tiene un problema con su antiguo aprendiz, ella es herrera, pues el antiguo aprendiz que tenía, bueno, herrera, es una especie de... hace cosas artesanales,
¿vale? Pero su antiguo socio ha montado una tienda comercial de franquicia justo al lado y le está a medida que vas avanzando con esas pequeñas historias, tienes un perro que después te va a ayudar a encontrar mazmorras ocultas también, vas desbloqueando habilidades, vas además de conociendo esas historias que desbloquean partes de la historia. Por ejemplo, hay unos niños en el pueblo que te los encuentras delante de un cine que está abandonado, que si hablas con ellos al final te van a desbloquear toda la trama de qué está pasando en el pueblo con la alcaldesa, ¿vale? Que hay una trama de que la alcaldesa está haciendo algo que no tendría que estar haciendo, ¿vale? Por el bien del pueblo, dice ella, pero igual no lo es tanto. Es eso, a medida que vas avanzando con las tramas de estos, pueden que sean 15, 20 personajes más o menos, algunos son tramas un poco más largas que otras, pues vas desbloqueando otras partes de la historia, pequeñitas, que te permiten avanzar, o vas desbloqueando habilidades, porque tienes un montón de habilidades para usar tanto a la hora de resolver los puzzles de las mazmorras como para el combate también, incluso para los jefes de cada zona. Entonces cuenta muchísimo desarrollar esa parte social. Os invito a que si se os ha abierto el apetito, echéis un vistazo, busquéis en Google el nombre del videojuego Dungeons of Hinterberg, las mazmorras de Hinterberg, porque la verdad es que la estética es muy bonita, es una especie de cómic animado muy chulo y que, oye, le podéis dedicar unas horas, unos ratitos y tiene muy buena pinta. Pues Zares, oye, muchísimas gracias, Zares. Nada, un placer pasarme por aquí otra vez. Claro, cuídate mucho, un abrazo. Igual, chao. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. Radiocable.com/mecenas